Amados hermanos y hermanas, antes de dar comienzo a la palabra del día de hoy, al mensaje del día de hoy, quiero leer un poema del hermano Claudio Ramírez, nuestro amado hermano que ha partido a la presencia del Señor, que seguramente está ya disfrutando de la presencia del Señor, a quien Él amó en vida y sirvió también en medio de su pueblo. La palabra. Voy andando y mientras ando, la palabra va conmigo. Dulce miel maravillosa que el Señor ha destilado bajo el manto de su gracia. Voy andando y mientras ando, testifico del camino, con metáforas al viento, donde el sol está apuntando su potencia luminosa. Voy andando y cada día es más corta la distancia de la gloria venidera, y en el tramo que nos resta, mi deleite es la palabra. Voy andando y mientras ando, el paisaje cristalino, nuestros ojos va aclarando, con la luz de la palabra que en el alma queda escrita. Voy andando, voy en Cristo, va conmigo la palabra, me seduce, me alimenta, me libera, me conduce, sin errar sus mandamientos. Voy andando, y mientras ando, la palabra no se aparta, me descubre el horizonte, toma forma en mi lenguaje, es maestra por presencia. Reconozco sus estatutos, sus destellos celestiales, en su narración perfecta y en los hechos que registra el amor de Dios encuentro. Como el oro refinado, Dios la puso en nuestras manos. Deleitosa es la palabra, coherente y revelada, se sostiene por sí sola. Voy andando en la palabra que me cruza el pensamiento, la que ha dicho desde el cielo nuestro Dios por mandamiento, para andar más sabiamente. Oh palabra creadora, vínculo de cielo y tierra, digna, fiel, restauradora, más que el oro, más que plata, solo en Cristo salvadora. Lámpara a mis pies es ella, de peligro me previene, sus amados testimonios embellecen mi camino, la verdad de Dios me enseña. Oh palabra luminosa, estatuto de los cielos, libro, verso, testamento, bienaventuranza simple que bendice mi sendero. Yo soy la palabra eterna, testimonio de la luz, excelencia de los cielos, invasora del azul. Yo pasé por los umbrales donde se genera el sol, con poderes siderales en el cosmos que hizo Dios. Yo soy la palabra eterna, la palabra creación, la palabra de la vida, la que Dios ejecutó. Yo soy la palabra escrita del primer amanecer, la que irrumpe en el sonido, la que es gracia y voz de Dios. Soy la que contengo al tiempo y éste me contiene a mí. Soy la fuerza ejecutiva, soy el don de la virtud. Yo soy lógica y profunda, mi camino es la verdad, mi nobleza el estatuto y mi juicio la razón. De mi origen no hay memoria, pero soy el verbo de Dios. Quería leer este poema precioso de nuestro hermano Claudio, que habla con respecto a la palabra de Dios, a lo que ella significa para un cristiano, o al menos, amados, lo que debería significar para nosotros. Sobre todo ese verso precioso que dice el hermano aquí,
mientras dure este tiempo. Que la palabra sea mi deleite. Amados hermanos y hermanas, la razón por la cual escuchamos la palabra cada domingo, o la leemos en nuestras casas por la semana, sea este el sentido más profundo, que ella es nuestro deleite, que en ella disfrutamos, que en ella nos gozamos, que en ella encontramos la vida de Dios. Que el Señor pueda ayudarnos en esto y podamos todos nosotros, en este tiempo que nos resta, en este tiempo pequeño, breve que nos resta en la tierra, podamos hallar en la palabra de Dios el deleite más sublime, el gozo más perfecto, esa miel que destila del panal sea sobre nuestras bocas, sobre nuestros labios, cada vez que leemos esta bendita palabra. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 de este Evangelio, versos 57, 58 y 59. Estamos ya terminando este capítulo 12. No así las palabras del Señor dichas en este momento. Todavía nos falta por revisar capítulo 13, versículos del 1 al 5. Perdón, del 1 al 9. Para poder terminar ese ciclo de palabras de Jesús dichas en este contexto. Recordad, hermanos, que las palabras registradas por Lucas aquí son palabras dichas por Jesús en la última semana antes de entrar en esta semana crucial de su vida, esta semana tan bendita y tan terrible a la vez, donde Jesús al final de la semana siguiente se va a enfrentar a la muerte. Pero gracias a Dios, porque sabemos que aquel que enfrentó a la muerte triunfó sobre la muerte y le arrebató a aquel que era el dueño de la muerte, aquel que gobernaba sobre ella, le arrebató de sus manos las llaves del Hades. Gloria a nuestro Dios, gloria a Jesucristo el Señor, porque Él venció a la muerte. Por eso es que estas palabras registradas en Lucas, hermanos, son tan importantes, porque son las palabras previas a la muerte, la semana anterior a la muerte de Jesús. Sus enseñanzas siempre son importantes, siempre son interesantes, su palabra es siempre buena, aún más en este contexto. Versículo 57 en adelante. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? En realidad este versículo tendría que ir en el versículo anterior, tendría que estar ligado al anterior. Cuando Jesús dice en el versículo 56, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? O sea, el Señor está hablándonos aquí diciendo una cosa muy clara. Si ustedes saben juzgar las cosas relativas a la tierra, saben cuando viene el calor, cuando viene el frío, saben distinguir los tiempos, las estaciones, saben distinguirlo todo, ¿por qué no saben distinguir este tiempo? Pero más aún, ¿por qué no saben distinguir o juzgar lo que es justo? Lo que es conveniente. ¿No saben ustedes lo que es bueno? Lo que es recto, lo que es justo ante mis ojos. ¿No saben? Esta es una pregunta que nos interpela profundamente. Porque es una pregunta, hermanos, amados, que está ligada a nuestra moral, a nuestra ética, a nuestra conducta cristiana, a la moral cristiana, a la ética cristiana. ¿No saben lo que es justo?
¿Qué podríamos responder nosotros frente a esa pregunta? No sabemos lo que es justo. No sabemos lo que es recto. No sabemos lo que es bueno. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Amados hermanos y hermanas, el contexto de este versículo y de este apartado que dice arréglate con tu adversario, en la versión de la Reina Valera, debemos comprenderlo o entenderlo en el contexto mayor, en el contexto más amplio. ¿De qué viene hablando el Señor anteriormente? Antes de que hable aquí en el versículo 58. ¿Cuál es la temática que Jesús viene tratando? Desde todo el capítulo, aunque particularmente del versículo 35 en adelante, hay una sola temática que Jesús está tratando acá. Y esa temática, la vimos en reuniones pasadas, tiene que ver con el juicio de Dios sobre su casa. Esa es la gran temática. Por eso el Señor habla aquí, dice el siervo vigilante. ¿Se acuerdan? El siervo vigilante es el siervo que espera a su Señor todo el tiempo. El siervo que no espera solamente al Señor venir en una primera vigilia o en la segunda vigilia y después se aburre, se va, no lo sigue esperando y va y maltrata a sus criados, maltrata a la gente, va a comer, va a beber, se olvida de que su Señor va a venir. Porque lo esperó una vez y no llegó, lo esperó una segunda vez y no llegó. Pero el Señor dice acá que el siervo vigilante es aquel siervo que está siempre expectante, está siempre con el deseo permanente, con el anhelo incesante de que su amado Señor va a regresar, va a volver. Amados, este sentimiento debe estar impregnado en nuestro corazón. Impregnado en nuestro corazón. El Señor viene por nosotros. Jesús volverá por su pueblo. Él vendrá a tomarse a sí mismo. Vendrá a levantar una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. El Señor vendrá. Él va a regresar. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos. Nuevamente nos vamos aquí a esta versión del Señor, a esta palabra del Señor. Y aunque sea en la primera vigilia, aunque sea en la segunda, aunque sea en la tercera vigilia, pero esperaremos al Señor. Viviremos como que si Él va a venir, no en la cuarta vigilia, sino como que el Señor va a venir hoy. ¿Sabe, hermano, hermana, cómo vivían los apóstoles del primer siglo? ¿Sabe cuál era el sentimiento de los apóstoles del primer siglo con respecto a esta temática? Ellos no esperaban la muerte. Ellos no esperaban ser martirizados. Ellos no decían, al fin de los tiempos queda mucho. Ellos esperaban al Señor en sus días. Es increíble. Jesús había ascendido a los cielos hace 3 años. Y 3 años después de su ascensión, ellos esperaban que Jesús volviera. Ellos esperaban la segunda venida de Cristo. Pablo, lo hemos dicho en otras ocasiones, Pablo dice con respecto a este punto, los que hayamos quedado, refiriéndose a la venida del Señor, refiriéndose a aquel día en que la trompeta final sonará. Y a la final trompeta dice, seremos transformados.
seremos. Él se cuenta como uno de ellos, no como uno que va a resucitar de entre los muertos, sino como uno que va a experimentar y va a ver con sus ojos la venida del Señor. Si ellos vivieron así, hermanos, si ellos tuvieron esta expectación en sus corazones, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que sin duda alguna somos la generación que viviremos tal acontecimiento? Y como dijimos en unas reuniones anteriores, si no somos nosotros, digo nosotros como padres, nuestros hijos serán la generación. Así como están las cosas hoy en el mundo, así como el mundo hoy día se está moviendo y las cosas están dándose de una manera vertiginosa, rumores de guerra, hambre, pestilencia, virus. Se está configurando todo un modelo, una plataforma mundial para la aparición del anticristo. Todo se está configurando para que ello ocurra. Para que el anticristo aparezca dando la solución, al menos parcial, para todos los males de la humanidad. Y el mundo lo aplaudirá, y el mundo le va a agradecer, y el mundo lo va a idolatrar. ¿Y nosotros qué haremos? Nuestro corazón, ¿dónde va a estar ese día? ¿Seremos capaces de percibir ese día? ¿Seremos capaces de reconocer ese día? No digo que estemos esperando su ascensión, porque no estamos esperando la ascensión del anticristo. Pero digo simplemente que seremos capaces de reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Tal como el Señor les dice aquí a los oyentes de estas palabras suyas, ¿cómo no reconocéis este tiempo? ¿Cómo no saben el tiempo que están viviendo? ¿Cómo no saben quién le ha visitado? No distinguen este tiempo. Claro, para ellos era distinguir el tiempo en que Jesús vino por primera vez. ¿Cómo no saben distinguir este tiempo? Ese es el reclamo de Jesús a estos oyentes de este momento. ¿Cómo no saben distinguir este tiempo? ¿Y qué tiempo era este, hermano? ¿Qué tiempo era este? Era el tiempo de la salvación de ellos. Era el tiempo en que el Salvador del mundo había bajado del cielo, se había hecho carne, había interactuado con los hombres y venía a salvar a la humanidad completa. Ese era el tiempo. Era el tiempo de la salvación. Era el tiempo en que la aurora había descendido. Era el tiempo de la salvación de ellos, pero no supieron reconocer ese tiempo. Israel no supo reconocer el tiempo de su visitación. Jesús pasó por ellos. Miren lo terrible, hermano. Lo terrible de esta escena. Jesús caminó con ellos, vivió con ellos. La luz estuvo entre las tinieblas y ellos no vieron la luz. No aceptaron la luz. Odiaron la luz. Mire esta expresión última. Odiaron la luz. Algunos, dice un texto que yo he recomendado a algunos hermanos para sus hijos, nuestro hermano R.C. Sproul, Lucecitas se llama. Tiene una frase ahí el hermano Sproul, que es este teólogo famoso, pero que en estos libros no tenemos al teólogo hablando, tenemos al abuelo
hablándole a sus nietos. Esos cuentos fueron hechos para los nietos de él. Él le escribió a sus nietos estos cuentos para explicarle el Evangelio, para hablarle de las verdades bíblicas, teológicas. Pero él tuvo la gracia de Dios de transformar estas verdades teológicas en unos cuentos preciosos. Uno de estos cuentos, llamado Lucecita, dice, con respecto a este punto que estoy hablando yo ahora, que hay muchos que temen a la oscuridad, que temen lo oscuro, pero hay muchos más que temen a la luz. Por eso no quieren venir a la luz. Por eso rechazaron a la luz del mundo. Porque ellos temen a la luz. Amados hermanos y hermanas, ¿qué tiempo es este que vivimos? Ciertamente ya no es el tiempo de la primera venida del Señor, indudablemente. Entonces, ¿qué tiempo es este? Este es el tiempo. Este es el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Por eso el Señor dice aquí, ¿cómo no distinguí este tiempo? ¿Por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo, lo que es bueno? Versículo 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Cómo interpretamos estas palabras de Jesús? ¿Cómo comprendemos estas palabras del Señor? ¿A qué se está refiriendo el Señor acá? Yo quiero en esta mañana darle una doble aplicación a estas palabras de Jesús. Una doble aplicación. En primer lugar, o la primera aplicación de estas palabras del Señor, quiero hacerla dentro del contexto mayor de este pasaje. El Señor viene hablando de juicio, ¿cierto? Del juicio de Dios. Del juicio de Dios. ¿No? Y la actitud que debemos tener frente a este juicio. O frente a esta idea de ser juzgados por el Señor. No para la condenación eterna. No. Porque de ese juicio usted y yo fuimos salvos. Usted y yo no pasaremos por el juicio de Dios para la condenación. Pero sí pasaremos por el juicio de Cristo para recibir recompensas. Para recibir recompensas que Él ha preparado para todos los que hacen su voluntad. En ese contexto podemos ver estas palabras de Jesús acá y decir de esta forma. Él está hablando a hombres impíos. Le está hablando a hombres no creyentes. Le está hablando a los judíos. Le está hablando a los escribas. Le está hablando a los fariseos. A ellos le habla. Y les dice entonces estas palabras. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Hermano, la palabra arreglarte con él aquí es una palabra que también se puede traducir como reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él. ¿A qué le suena esta expresión? ¿Quién sería aquí este adversario? ¿Quién sería aquí este juez? ¿Quién es aquí el alguacil? La interpretación que le vamos a dar, bueno, la primera,
es que este adversario, este juez y este alguacil es Dios. Es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque usted y yo, al igual que estos hombres que escucharon la palabra en estos días, eran enemigos de Dios en su mente. Eso es lo que usted y yo éramos, hermanos. ¿Cierto? Nuestra posición frente a Dios no era de amigos, éramos enemigos. Y en muchos casos, Él era nuestro adversario. Adversario es alguien que está en contra. ¿Se fijan? Y de alguna manera, eso se daba también. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. No teníamos amistad con Dios. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, apartados de los pactos y las promesas, lejos de todo eso. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Cuál es la invitación de Jesús aquí? Mientras vas con tu adversario, aquel que consideras que es tu enemigo, aquel con el cual no tienes paz con esa persona, ¿qué debes hacer con esa persona? ¿Qué debes hacer con aquel que es tu adversario? Dice acá, reconcíliate con él. En el camino, mientras estás caminando, procura reconciliarte con él. ¿Saben lo que Dios busca, hermano? Lo que Dios quiere con el hombre es reconciliarse con él. Dios quiso reconciliarse con nosotros. Ni siquiera nosotros quisimos. ¿Se da cuenta? Ni siquiera usted y yo buscamos reconciliarnos, no fue nuestra intención. No tomamos la iniciativa nosotros, pero Él sí lo hizo y Él quiso reconciliarse. La invitación de Jesús aquí a estos fariseos, a los escribas, a los publicanos, a los judíos que estaban ahí. ¿Cuál era? ¿Cuál era el mensaje entonces? Reconciliémonos. Reconcíliense con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Quién dijo esta palabra? ¿Quién dijo esta expresión? Pablo. Pablo les dice a los hermanos, reconciliados con Dios. Hemos venido a ser hechos ministros de la reconciliación. Estamos llamados a anunciar al mundo no cristiano, ¿qué cosa? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Reconcíliate con Dios. Mientras estás en el camino, ¿se fija en la aplicación, hermano? Mientras estás en el camino, mientras estás con vida, mientras estás acá, mientras escuchas esta palabra, reconcíliate con aquel que consideras que es tu adversario. Tu mayor adversario puede ser Dios. Tu mayor adversario puede ser Dios. ¿Y qué aspecto de su naturaleza vemos en esta idea de que Él es adversario de los pecadores? Su santidad. Dios es santo y no admite pecado. Dios es santo, hermano. Él está en contra de todo lo que es pecaminoso. Él está en contra de todo lo que puede provocar una separación con Él. Es decir, todo tipo y forma de pecado. Él, voy a decirlo así, Él es el adversario del pecado. Porque Él está en contra del pecado. Pero la invitación, ¿cuál es? Reconcíliate conmigo.
Yo he venido para reconciliarme. Por esto es que la pregunta anterior, amados hermanos y hermanas, tiene tanta importancia. ¿Cómo no saben distinguir este tiempo? Entonces ahora podemos responder y decir, ¿cuál era ese tiempo para ellos? Era el tiempo de la reconciliación con Dios. Era el tiempo en que debían reconciliarse con su Creador, con su Padre, con su Dios. La tragedia de ellos, de muchos de ellos, fue que no supieron reconocer el tiempo de la reconciliación con Dios. Por eso Jesús les dice, ¿cómo no saben? ¿Cómo no juzgan lo que es justo? Lo que es justo. No puede haber reconciliación con Dios si no hay justicia. Amén, hermano. No puede haber reconciliación con Dios si no hay justicia. Por eso vino Jesús. Jesús vino para satisfacer la justicia de Dios y de esa forma pudiésemos nosotros alcanzar ahora reconciliación con Dios. Por eso ese versículo famoso que el mundo cristiano conoce muy bien. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz no es antes de la justicia. La paz la obtenemos como fruto de la justicia. Por eso era necesario que Jesús muriera. Porque Dios, que es justo, debía satisfacer su justicia. Debía castigar el pecado de todos nosotros en su Hijo. Mientras partíamos el pan, me acordaba de esa escena. Cómo el Señor Jesús fue castigado por nuestros pecados. Cómo Jesús fue azotado por nuestros pecados. Le decía a mis estudiantes en la semana y le recordaba algo histórico, que era como que estas lanzas usadas por los romanos de la época tenían esquirlas que salían en punta y en las puntas tenían, en algunos casos eran huesos o eran como una especie de clavos. El tema era que cuando se colocaba o se azotaba a alguien en la espalda, eso quedaba enganchado en las carnes y luego al sacarlo con fuerza sacaban la carne, sacaban la piel de esa persona. Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús era como una llaga. Y eso lo sufrió por nosotros. Eso era el castigo por nuestros pecados. Eso era lo que usted debió haber recibido, hermano. Lo que yo debía haber recibido, ese castigo. Pero Él fue nuestro bendito sustituto. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él no permitió, te amó tanto el Señor, te ama tanto el Señor, que Él no permitió que tú sufrieras tal condenación, tal castigo, y dijo, yo voy, Padre, yo voy a morir por ellos, yo voy a sufrir lo indecible por amor a ellos. ¿Para qué? Para que se reconcilien contigo. Hermanos, si hoy día tenemos paz con Dios, es por la obra perfecta de la cruz. Si hoy día tú puedes incluso pecar, pero tener la posibilidad de entrar al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro,
es porque Él murió en la cruz. Si hoy día tú puedes orar a Dios para sanidad de alguna enfermedad, de algún dolor, para que nos fortalezca en la prueba más terrible que estemos viviendo, es porque Él murió en la cruz. Gloria al Señor. Bendecimos a Jesús por su muerte. Entonces, procura reconciliarte con Él. Hermanos, este no es un mensaje solamente hacia el mundo, también para nosotros. ¿Cuál es la condición actual, espiritual, en nuestro corazón? ¿Cuán lejos o cuán cerca estás del Señor? Tú lo sabes. ¿Cuántos pecados hemos cometido aún estando en Cristo, estando en la iglesia? Y como que Dios se transforma en nuestro adversario, no queriendo serlo, pero el pecado provoca tal situación, tal percepción de Dios, que es como nos alejamos de Dios. ¿Y por qué nos alejamos? Porque el pecado ha provocado una separación entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el llamado del Señor aquí? Reconcíliate con Él. Mientras estás en el camino, reconcíliate con Él. Hermanos, estamos en el camino, reconciliémonos con Dios, reconciliémonos. No importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado, no importa lo grotesco que haya sido, o lo oculto lo oculto en lo cual lo hayas practicado, no importa. Lo importante es que mientras estemos en el camino, reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos. Si no, ¿qué va a pasar? No sea que te arrastre al juez. ¿Se fijan? No sea que te arrastre al juez. ¿Quién es el juez justo sino Dios? ¿Se fijan? La justicia de Dios involucrada. La santidad, la justicia de Dios involucrada. El juez. Y luego de eso te lleve el alguacil. El poder de Dios. El único que tiene poder para determinar cosas tan importantes en la vida humana. Como por ejemplo, nuestra salvación. Si vas al infierno o no. Si recibes una corona de justicia o nos vamos a las tinieblas de afuera. Él es el único que tiene el poder para tomar una decisión como esa. Si no queremos vivir eso, reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con Dios. Tenemos esta sangre poderosa que habla mejor que la de Abel. Tenemos esta sangre poderosa que es capaz de limpiarnos de todo pecado. De no solamente quitarlos por un momento, sino que sacarlos para siempre, limpiarnos para siempre, santificarnos para Él. Claramente la segunda aplicación es la más común que tenemos también. También se relaciona con respecto a nuestro prójimo, con respecto a los hermanos, con respecto a las relaciones humanas que establecemos. Claro que sí. No podemos no reconciliarnos con las personas. No podemos no procurar la paz
Hay un versículo en Hebreos que no lo digo textual, pero voy a parafrasear simplemente, que dice que si queremos mantener la paz con Dios, tenemos que también tener paz con los hombres. Esa es la idea que expresa un poco ese versículo. Yo no puedo pretender, hermanos, decir que estoy en paz con Dios, cuando tengo todo mi vecindario como mi enemigo. ¿De qué paz hablamos? No puedo decir que estoy bien con Dios y la vecina de al lado ni me mira porque yo hice algo malo. ¿Se entiende la idea? No, es imposible. Usted entonces no está en paz con Dios. Usted no tiene paz con Dios si está mal o en pleito con su vecino, con su hermano, con su hermana. Hablo de relaciones familiares, pero también, obviamente, entre los miembros de la iglesia. No puedo decir que tengo paz con Dios si tengo algo en mi corazón contra algún hermano o hermana que no he arreglado. ¿Cómo? Hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando esta situación la vivimos y no tenemos paz con un hermano o no tenemos paz con alguna persona que conocemos por algún pleito, alguna situación, lo que sea, no sé usted cuáles serán sus experiencias, pero se hace tan difícil orar a Dios. Si orar a Dios ya es complicado para nuestra carne, ya es difícil para nosotros como seres humanos, más difícil todavía se hace cuando tenemos algo en el corazón contra alguna persona. Por eso el Señor dice, si vas a venir a mi altar, si te acercas al altar mío, si vas a venir a rendirme holocausto, ofrenda, lo digo en la expresión antigua, pero en el fondo es como que si vas a venir a adorarme, a cantar alabanzas a mi nombre, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, prefiero que no vengas a adorarme. Prefiero que no vengas a cantarme. Prefiero que vayas, uses ese tiempo para ir a reconciliarte con tu hermano. Y después ven y adórame. Yo lo entiendo de esta forma. Es como que el Señor dice, después de eso, después que te reconcilies con tu hermano, yo voy a recibir tu adoración. Si tú me adoras, si tú me alabas, con algo en tu corazón en contra de un hermano, si no te has reconciliado con aquella persona, ¿sabes? Vas a venir al culto a perder el tiempo. Mira, hermano, vas a perder el tiempo en el culto, en la reunión. Mejor te hubiese sido no haber venido. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, no voy a recibir nada de tu boca. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene este tema? Amados hermanos y hermanas, reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos también con los hombres. En lo que dependa de nosotros, dice el apóstol, tengamos paz con todos. Procuremos la paz con todos. Principalmente con Dios. Amén. Padre, le damos gracias en esta mañana por tu palabra. Esta palabra que, como decía bien nuestro hermano Claudio en su poema,
Es una palabra tan bendita y tan preciosa. Es una palabra que siempre queremos que vaya con nosotros. Es una palabra que nos debe cruzar el pensamiento. Es una palabra que debe ser luz a nuestros pies. Es una palabra que debe hablarnos siempre de Cristo y atraernos hacia Él. Que tu palabra, Señor, sea deleitosa a nuestro paladar. Pero por sobre todas las cosas, que tu palabra sea vida en nosotros. Tú eres la palabra. Tú eres el verbo de Dios. Que se vuelva carne en nosotros. Tu palabra. Particularmente esto que hoy hemos oído. Señor, que sepamos reconocer el tiempo en que vivimos. Que es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la reconciliación con Dios. Señor, danos un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Para que cuando llegue aquel día en que nos enfrentemos frente a este juez justo, obtengamos la recompensa, la cual tú has prometido para todos aquellos que hacen tu voluntad. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.